Durante la cena de Acción de Gracias, mi madre entregó sobres con dinero, anunciando un pequeño bono para quienes ayudan en la casa. Cuando pasó de largo frente a mí, mi hermano soltó una carcajada y dijo, «Parece que tú no cuentas». Me limité a sonreír, tomé otro bocado de mi plato y esperé. Esa misma noche, cancelé todas las cuentas familiares que yo mantenía. A la mañana siguiente, sus bonos eran papel sin valor y sus tarjetas fueron rechazadas en el desayuno, pero el dinero fue solo el comienzo de lo que perdieron. Me llamo Michael. Tengo 37 años y, si algo he aprendido sobre la familia, es que ser constante no garantiza ser valorado. A veces solo significa que te usarán hasta que no quede nada más que sacar. Me mudé a Seattle hace 6 años por trabajo. Soy desarrollador de software. El empleo es bueno, el sueldo es estable, los beneficios son sólidos y he construido una vida tranquila por mi cuenta. No lujosa, pero cómoda. Sin embargo, eso nunca fue lo que mi familia vio. Durante 6 años, todos los meses, envié dinero de regreso a Pensilvania. No cantidades pequeñas. La hipoteca de la casa donde crecí, el pago del auto de mi madre, el seguro de Ethan, servicios básicos, teléfonos, plataformas de streaming, reparaciones de emergencia, copagos médicos, regalos de Navidad que yo compraba y enviaba para que ellos los envolvieran y se los intercambiaran entre sí. Todo llevaba una hoja de cálculo. Al principio era solo una forma de organizar gastos. Con el tiempo, se convirtió en algo distinto. Una especie de prueba. Tal vez evidencia de que yo existía en sus vidas, aunque fuera únicamente como una cuenta bancaria disponible. El total era claro, $187,000 enviados en 6 años. Sin contar boletos de avión para que visitaran a la tía Linda en Florida, los muebles nuevos que pagué cuando mi madre quiso redecorar la sala, el techo nuevo que costó $12,000 3 años atrás, o la visita a urgencias cuando Ethan se rompió la muñeca presumiendo en el gimnasio. Mi madre nunca preguntaba cómo estaba yo. Llamaba y, en menos de 2 minutos, aparecía una factura. A veces comenzaba con una historia sobre los vecinos o una receta nueva, pero la conversación siempre terminaba girando hacia el dinero. El calentador hacía un ruido extraño. Ethan necesitaba llantas nuevas. Los impuestos de la propiedad estaban vencidos. ¿Podía ayudar? Solo esta vez. Nunca era solo una vez. Ethan jamás llamaba. Tenía 32 años, vivía en casa, trabajaba medio tiempo en un gimnasio unas 20 horas a la semana. Tenía tiempo para entrenar, publicar su progreso físico, hablar de disciplina y éxito en redes sociales. Pero no para contribuir a la casa donde vivía sin pagar renta. Ni hipoteca, ni servicios, ni comida. Una vez pregunté por qué Ethan no aportaba más. Mi madre se puso a la defensiva. Dijo que estaba encontrándose a sí mismo, que había pasado por mucho, que yo no entendía lo difícil que había sido para él después de la muerte de papá. Papá había fallecido hacía 8 años. Me repetía que era algo temporal. Que solo estaba ayudando a que se estabilizaran después del funeral y las deudas médicas. Pero lo temporal se volvió permanente. El duelo se transformó en gasto habitual, y yo pasé a ser invisible salvo cuando necesitaban dinero. El grupo familiar siempre estaba activo. Fotos de Ethan entrenando, el jardín de mi madre, los tomates madurando, los hijos de Ashley en sus partidos de fútbol, las vacaciones de la tía Linda en la playa. Pero cuando yo compartía algo, un logro laboral, una caminata por las montañas, una foto del horizonte de Seattle desde mi balcón, el silencio era absoluto. Ninguna reacción. Ningún comentario. 1 hora después, el chat seguía con otro tema, como si yo no hubiera escrito nada. Creía que así funcionaba la familia. Ayudar. Sacrificarse. Estar presente aunque nadie lo notara. Pensaba que eso era amor. Hasta ese día de Acción de Gracias. El boleto de avión me costó $640 porque esperé demasiado para comprarlo. Parte de mí esperaba que mi madre ofreciera dividir el gasto. Como antes. No lo hizo. Solo dijo que era importante, que toda la familia estaría allí, que me extrañaban. Cuando me senté a la mesa estaban mi madre, Ethan, la tía Linda, el tío Robert, Ashley y su esposo Daniel. La conversación fluía a mi alrededor. Ethan hablaba de una competencia de fisicoculturismo. Mi madre lo miraba orgullosa, tocándole el hombro. La tía Linda me preguntó por mi trabajo, pero antes de responder, el tío Robert interrumpió con una historia irrelevante. Todos rieron. Yo seguí comiendo en silencio. Después del postre, mi madre se levantó con una sonrisa especial. Sacó un fajo de sobres blancos del aparador. Tengo un pequeño detalle para todos, anunció. Un bono para quienes ayudan en esta casa. Sentí un nudo en el estómago. Repartió los sobres uno por uno. La tía Linda. El tío Robert. Ashley. Incluso Daniel. Ethan abrió el suyo de inmediato. Son $500, dijo sonriendo.
Te lo mereces, respondió mi madre. Haces muchísimo aquí. Yo conté los sobres. Conté a las personas. La cuenta no cerraba. Mi madre pasó de largo frente a mí. Entregó el último sobre y volvió a sentarse. Bebió vino, satisfecha. El silencio fue breve pero devastador. Ethan me miró con esa sonrisa que conocía desde la infancia. Supongo que tú no cuentas, dijo riéndose. Nadie dijo nada. Nadie corrigió. Nadie preguntó. Nadie me defendió. Yo sonreí. Tomé otro bocado de pastel. No sabía a nada. Bueno, dije con calma. Eso deja todo bastante claro. Mi madre frunció el ceño apenas un segundo y luego cambió de tema, preguntándole a Ashley por la escuela de sus hijos. Esa noche, cuando todos dormían, tomé una decisión que llevaba 6 años postergando. Cerré cada cuenta familiar que yo financiaba. A la mañana siguiente, los bonos ya no existían. Las tarjetas fueron rechazadas en el desayuno. La conversación cambió de rumbo sin que nadie pareciera notarlo. Para ellos fue solo un instante más de la noche. Para mí, ese momento se solidificó en algo duro, definitivo, imposible de ignorar. Terminé mi porción de pastel con calma. No hice ningún comentario. Me levanté y comencé a hacer lo que siempre hacía. Ayudar. Servir. Ser útil. Recogí los platos de la mesa y los llevé a la cocina mientras el resto de la familia se acomodaba en la sala. Coloqué todo en el lavavajillas, limpié la encimera, pasé un paño por la mesa. Movimientos automáticos, casi aprendidos de memoria. Nadie me pidió que lo hiciera. Nadie lo notó tampoco. Después me despedí. Abracé a mi madre en la puerta. Me dijo que condujera con cuidado y que le avisara cuando llegara. Asentí, como siempre. Al llegar al hotel, abracé a mi tía Linda y a mi tío Robert. Le di la mano a Daniel. Ethan apenas levantó la vista del teléfono para hacerme un gesto vago desde el sofá. El sobre que había recibido estaba apoyado en la mesa de centro, junto a su cerveza, mientras él ya deslizaba el dedo por la pantalla, distraído. Salí de la casa, subí al auto de alquiler y me quedé sentado en la entrada durante 5 minutos completos, mirando la fachada. La casa que yo pagaba. Desde afuera, las luces se veían cálidas, amarillas, atravesando las cortinas. Podía distinguir las sombras moviéndose, escucharlos reír. Probablemente estaban contando el dinero. Seguramente ya pensaban en cómo gastarlo. Encendí el motor y regresé al hotel. Abrí la laptop apenas entré. Esa noche no dormí. No pude. Me senté en el borde de la cama del hotel, mirando la pared, repasando la escena una y otra vez. Los sobres. Las risas. La forma en que mi madre pasó junto a mí como si no existiera. Como si fuera un mueble. Como si fuera invisible. Mi mente volvió una y otra vez a la hoja de cálculo. $187.000. 6 años. Y aún así, yo no contaba. Existe un tipo de dolor muy específico cuando te borran. No es ruidoso. No es dramático. No te hace gritar ni romper cosas. Es silencioso y frío. Como darte cuenta de que llevas años hablando solo en una habitación vacía. Como entender que la conversación que creías tener siempre fue un monólogo. Pensé en llamar a alguien. Tal vez a un amigo. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que en la cena de Acción de Gracias repartieron dinero y me dejaron fuera? Dicho así sonaba trivial, casi infantil. Pero no se trataba del dinero dentro del sobre. Nunca fue eso. Era lo que el sobre representaba. Reconocimiento. Valor. La confirmación de que importaba. De que alguien veía lo que yo hacía, aunque no dijera gracias. Y yo no recibí nada. Abrí la laptop. La pantalla iluminó la habitación oscura. Entré a mi cuenta bancaria y luego abrí la lista de pagos automáticos. La lista que había construido durante 6 años. Un sistema que funcionaba como un reloj, retirando dinero de mi cuenta todos los meses y enviándolo a ellos. La hipoteca a nombre de mi madre. Los servicios, gas, electricidad, agua. El pago del sedán. El seguro del auto de ella y de la camioneta de Ethan. El plan familiar de teléfonos. Netflix. Hulu. HBO Max. Spotify Premium. Me quedé mirando esa lista durante largo rato. El cursor descansaba sobre el primer pago. Mi mano estaba sobre el mouse, pero no hice clic. Todavía no. No me veían como familia. Me veían como un recurso. Una cuenta bancaria sin rostro. Un cajero automático que nunca se quedaba sin fondos. Y cuando solo eres un recurso, eres descartable. Ignorable. No recibes un sobre, porque los sobres son para las personas. Recordé las cenas de Acción de Gracias cuando era niño, antes de que mi padre enfermara, antes de que todo cambiara. Me vi a los 12 años ayudando a mi madre en la cocina mientras preparaba el relleno, diciéndome que yo era su apoyo, su hijo confiable, en quien siempre podía contar.
Recordé tener 16 años y ahorrar durante meses para comprar una computadora. La necesitaba para las solicitudes universitarias y para unas clases de diseño gráfico que quería tomar. Un día regresé de la escuela y ya no estaba. La habían vendido. Usaron el dinero para comprarle a Ethan un auto por su cumpleaños número 16. Un Honda Civic usado. Me dijeron que lo entendería, que él lo necesitaba más porque tenía vida social, que yo podía usar las computadoras de la biblioteca. Que solo era una computadora. Que no era para tanto. Recordé tener 22 años y prestarle a mi madre $8.000 para reparar el techo después de una tormenta fuerte. Me llamó llorando, diciendo que los contratistas necesitaban un adelanto y que no tenía el dinero. Me prometió que me devolvería todo cuando llegara el cheque del seguro. El cheque llegó. El dinero nunca volvió. Un año después lo mencioné con cuidado, sin reproches, tratando de no parecer que llevaba la cuenta. Ella se mostró herida. Dijo que la familia no lleva cuentas. Que no podía creer que le sacara eso en cara. Que a mi padre le habría decepcionado. Nunca volví a preguntar. Pero alguien tenía que llevar la cuenta. Y ese alguien era yo. Tomé el mouse. Mi mano estaba firme, más de lo que esperaba. Primer pago, hipoteca, programada para el primer día de cada mes. $850. Hice clic en cancelar pago automático. Apareció una ventana preguntando si estaba seguro. Confirmé. La pantalla se actualizó. El pago desapareció. Pasé al siguiente. Pago del auto, cancelado. Seguro de ambos vehículos, cancelado. Servicios, gas, electricidad, agua, todos cancelados. Plan telefónico familiar, cancelado. Avancé por la lista con precisión, uno por uno, sin prisa y sin dudar. Cada clic era silencioso, definitivo. No hubo explosiones, ni gritos, ni mensajes dramáticos. Solo decisiones. Y por primera vez en años, la cuenta que se vaciaba no era la mía. Durante años asumí un rol que nadie me pidió formalmente, pero que todos aceptaron sin cuestionar. Yo era la base silenciosa sobre la que descansaba la comodidad de toda la familia. No porque me lo exigieran abiertamente, sino porque siempre estuve disponible, siempre resolví, siempre pagué. Sin discusiones, sin reclamos. El plan familiar de telefonía era solo uno de los muchos ejemplos. 5 líneas en total. Todas a mi nombre. La mía, la de mi madre, la de Ethan, la de mi tía Linda y la de mi tío Robert. Un plan completo, de esos que incluyen llamadas ilimitadas, mensajes sin restricciones y datos móviles suficientes como para no pensar nunca en el consumo. Cada mes el cargo aparecía en mi cuenta y yo lo pagaba automáticamente, como quien paga un impuesto inevitable. Esa madrugada, en la habitación de un hotel que todavía olía a detergente industrial, encendí la computadora portátil y entré a la cuenta del proveedor. No hubo dramatismo. No hubo rabia ni impulsividad. Solo una serie de decisiones claras. Reduje el plan a una sola línea, la mía. El sistema me informó que las demás quedarían inactivas en 24 horas. Acepté. Confirmé. Cerré la sesión. Después pasé a revisar todo lo demás. Los servicios de streaming también dependían de mí. Netflix, Hulu, HBO Max, Spotify Premium. Todos pagados con mi tarjeta, todos compartidos, todos usados a diario por personas que nunca habían preguntado cuánto costaban. Entré uno por uno, recorrí las configuraciones con paciencia, eliminé perfiles, cerré sesiones activas y cambié las contraseñas por secuencias largas de caracteres aleatorios. No anoté ninguna. No las iba a necesitar. Abrí entonces la aplicación del banco. Ahí estaba la tarjeta que había entregado a mi madre 3 años atrás. Solo para emergencias, había dicho yo. El último resumen mostraba otra cosa. $340 en un solo mes. Supermercado, combustible, proteína en polvo para Ethan, zapatos nuevos, comida para llevar del restaurante italiano que tanto les gustaba. Nada ilegal. Nada urgente. Solo costumbre. Llamé al banco. Reporté la tarjeta como extraviada. La cancelaron en el acto. Me explicaron que una nueva llegaría en 7 a 10 días hábiles. No pedí que la enviaran. No aclaré nada. Dejé que asumieran lo que quisieran. Cuando terminé, miré el reloj. Habían pasado poco más de 2 horas. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar y una luz gris se filtraba por las cortinas del hotel. En ese breve lapso había desmontado 6 años completos de apoyo financiero continuo. 6 años de pagos automáticos, de responsabilidades asumidas sin reconocimiento, de una infraestructura económica que nadie veía porque siempre funcionaba. No sentí enojo. No sentí culpa. Sentí algo mucho más limpio, calma. Una sensación de orden interno, de método. Como si por fin hubiera hecho una auditoría honesta de mi vida.
como si estuviera resolviendo un problema antiguo que siempre había postergado por comodidad o miedo a incomodar a otros. Hice el check-out del hotel. El recepcionista, con la cortesía mecánica de siempre, me preguntó si había disfrutado la estadía. Respondí que sí. Entregué el auto de alquiler, conduje hasta el aeropuerto y abordé el vuelo de regreso a Seattle. Durante el trayecto, tuve la sensación de que el avión flotaba con más ligereza. O tal vez era yo quien ya no cargaba tanto peso invisible. Llegué a mi apartamento, dejé la maleta junto a la puerta y preparé café. Prensa francesa, granos recién molidos del tostador del barrio. Me senté en el sofá con la taza caliente entre las manos, mirando el skyline de la ciudad. La Space Needle se alzaba a lo lejos, firme, inmóvil. Esperé. El primer mensaje llegó a las 11:11 de la mañana. Mamá, Michael, el pago de la hipoteca no pasó. ¿Puedes revisar? Leí el mensaje sin reaccionar. Vi los 3 puntos aparecer, desaparecer y volver a aparecer. Estaba escribiendo algo más. Bloqueé el teléfono y lo dejé sobre la mesa de centro, como quien deja un objeto que ya cumplió su función. Horas después llegó otro mensaje. Mamá, el banco llamó. Dicen que el pago automático fue cancelado. ¿Fue un error? A media tarde escribió Ethan. Oye, Netflix no funciona. ¿Olvidaste pagar? Silencié el grupo familiar, pero los mensajes individuales continuaron. Para cuando anocheció, el teléfono vibraba sin descanso. Mensajes, llamadas, buzón de voz lleno. No escuché ninguno. Solo observé cómo las notificaciones se acumulaban, una encima de otra. Tía Linda, Michael, mi teléfono no tiene señal. ¿Pasó algo con el plan? Tío Robert, oye, chico, mi línea también está cortada. ¿Qué sucede? Ethan, ¿en serio? ¿Cuál es tu problema? Ethan, esto es infantil. Mamá, Michael, por favor llámame. No entiendo nada. Di la vuelta al teléfono, lo dejé boca abajo sobre la encimera y me puse a cocinar. ¿Pasta? Algo sencillo. Mantequilla, ajo, parmesano, un poco del agua de cocción para darle cuerpo. Comí despacio, masticando con atención, sentado solo en la mesa pequeña del comedor. Por primera vez en semanas sentí hambre real. No ansiedad, no cansancio. Hambre auténtica. Como si mi cuerpo, por fin, se sintiera autorizado a necesitar algo. Cuando revisé el teléfono nuevamente, a las 9 de la noche, había 14 llamadas perdidas y 29 mensajes. El último de mi madre estaba escrito en mayúsculas. Michael, llámame ahora mismo. Esto es grave. Ethan había añadido. Mamá está desesperada. ¿Qué hiciste? Respondí solo a un mensaje. El primero. El que preguntaba si había sido un error. Escribí. No fue un error. Activé el modo no molestar y me fui a dormir. El sábado las llamadas comenzaron de nuevo. Dejé que sonaran. Al mediodía ya había 31 mensajes nuevos. La mayoría de mi madre, algunos de Ethan, uno de tía Linda, más amable que los demás, pero igual de preocupado. A las 2 de la tarde atendí cuando mi madre llamó. Michael, gracias a Dios, dijo apenas contesté. Su voz estaba tensa, elevada, al borde del pánico. ¿Qué está pasando? El pago de la casa no entró, la compañía eléctrica mandó un aviso y esta mañana cortaron mi línea, y la de Ethan también. ¿Alguien hackeó tu cuenta? No, respondí con calma. Fui yo. Silencio. ¿Cómo que fuiste tú? Cancelé todo. Los pagos, la hipoteca, los servicios, los teléfonos. Todo. Michael, esto no es gracioso. No estoy bromeando. ¿Pero por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué harías algo así? Me acerqué a la ventana. Afuera, la lluvia caía constante, sin prisa. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de justificarme. Siempre he pensado que en Seattle la lluvia no cae por casualidad. Hay días en los que parece hacerlo con una intención específica, como si el clima supiera exactamente cuando uno deja de importar. Aquella tarde, con el teléfono aún caliente en mi mano, tuve la certeza de que no era solo una sensación. Es que yo no cuento, dije finalmente, rompiendo un silencio que se había vuelto pesado. ¿De qué estás hablando ahora? Respondió mi madre, con ese tono entre confusión y cansancio que usaba cada vez que yo mencionaba algo incómodo. De acción de gracias. De los sobres, expliqué. Repartiste dinero a todos, menos a mí. Hubo un suspiro largo, cargado de fastidio. Uno de esos suspiros que no buscan calmar, sino cerrar la conversación antes de que empiece. Por favor, Michael, dijo. ¿De verdad todo este drama es por eso? Esos sobres eran para las personas que ayudan en la casa. Tú ni siquiera vives aquí. Me apoyé contra la pared de mi apartamento y cerré los ojos un segundo. Llevo 6 años pagando esa casa, respondí con calma. Mes tras mes.
sin faltar una sola vez. Eso es diferente, contestó de inmediato, como si ya tuviera la frase preparada. ¿Diferente cómo? Pregunté. Porque sigo sin entenderlo. Porque estás ayudando a la familia, replicó. Eso es lo que se supone que debes hacer. Ese se supone me cayó como un peso antiguo, familiar. ¿Y qué se supone que yo reciba a cambio? Pregunté. El tono cambió. Ya no era defensivo, era acusador. Michael, estás siendo egoísta. Yo no te crié para llevar la cuenta de todo así. Negué lentamente. No, dije. Me criaste para dar sin preguntar, incluso cuando ya no quedaba nada. Y luego criaste a Ethan para recibir sin cuestionar. ¿Cómo te atreves? Respondió, ahora con la voz afilada. Ethan me ayuda todos los días. Está aquí. Vive en la casa. Corta el césped, saca la basura. No paga alquiler porque lo está pasando mal. ¿Mal? Repetí. Han pasado 8 años. Tú no entiendes, insistió. Entiendo perfectamente, respondí. Yo soy la cuenta bancaria. Ethan es el hijo. Eso no es verdad, dijo con firmeza. Demuéstralo, contesté. Dime una sola vez, en los últimos 6 años, en que me hayas llamado solo para preguntarme cómo estaba. No para pedirme dinero. Solo para hablar. El silencio fue inmediato. No un silencio técnico, sino uno cargado de respuestas que no iban a llegar. Eso pensé, añadí. Entonces su voz cambió otra vez, ahora apurada, casi nerviosa. Michael, por favor. Podemos hablar de esto después, pero tienes que arreglar los pagos. La hipoteca vence. El banco llamó. Si no pagamos antes del lunes, habrá recargos. Ese ya no es mi problema, dije con claridad. He terminado, mamá. He terminado de ser invisible. He terminado de financiar una vida de la que no formo parte. Tú eres parte de esta familia, replicó. No, respondí. Dejaste eso muy claro hace tiempo. Colgué sin esperar respuesta. El teléfono sonó de inmediato. Rechacé la llamada. Sonó otra vez. La rechacé de nuevo. En la tercera llamada bloqueé su número. Luego hice lo mismo con Ethan, con mi tía Linda, con mi tío Robert y con Ashley. Uno por uno. Sin prisa. Me senté en el sofá de mi apartamento. El silencio era total. No vibraciones. No notificaciones. No urgencias ajenas reclamando mi atención. Y por primera vez en años, sentí alivio. Durante la semana siguiente hice algo que debía haber hecho mucho antes, documentarlo todo. Accedí a 6 años completos de estados bancarios. No resúmenes. No estimaciones. Documentos detallados. Los exporté en PDF y los revisé uno por uno. Usé un marcador digital para señalar cada pago enviado a mi familia, hipoteca, servicios, seguros, cuotas del coche, facturas telefónicas, copagos médicos, electrodomésticos, pasajes de avión, regalos de Navidad, cumpleaños, emergencias inesperadas. Abrí una hoja de cálculo nueva. Fecha. Monto. Categoría. Propósito. En algunos casos tuve que deducir el motivo según conversaciones antiguas. En otros estaba escrito con claridad en el concepto de la transferencia, reparación del techo, calentador de agua, gastos médicos. El total me dejó inmóvil unos segundos. $187,000 solo en pagos automáticos. Sumando transferencias puntuales, regalos y emergencias, el total ascendía a $214,600. $214,600 en 6 años. Un promedio de $3,000 mensuales. Durante 6 años completos. Imprimí la hoja de cálculo. 12 páginas. Las guardé en una carpeta roja. No por dramatismo, sino porque necesitaba verla, tocarla, entender lo que realmente había pasado. Luego investigué la casa. Registros públicos del condado. Propiedad únicamente a nombre de mi madre. Comprada en 1987 por $92,000. Valor actual estimado, $310,000. Revisé el historial hipotecario. La hipoteca original estaba saldada desde 2003. En 2015 hubo una refinanciación por $180,000 con retiro de efectivo. Sabía perfectamente en qué se usó ese dinero. Cuando se agotó, llegó la llamada que ya conocía demasiado bien. El saldo actual era de $156,000, con atraso de 30 días. Guardé capturas de todo. Clasifiqué cada archivo. Organicé carpetas. Después revisé el perfil público de Ethan. Miles de seguidores. Publicaciones diarias, gimnasio, músculos, batidos, frases motivacionales sobre disciplina y esfuerzo. Esfuerzo. Trabajaba 20 horas a la semana. Retrocedí 6 años en su perfil.
Ninguna mención a pagar alquiler. Ninguna referencia a ayudar económicamente. En cambio, ropa deportiva nueva, suplementos caros y un viaje a Virginia Beach el verano pasado. Guardé esas imágenes también. No sabía aún qué haría con todo aquello, pero si sabía algo, si intentaban culparme, amenazarme o retratarme como el villano, yo tenía pruebas. Documentadas. Irrefutables. Llamé a mi banco. Abrí una nueva cuenta corriente. Transferí todo mi dinero. Cerré la anterior. La que conocían. La que usaban como red de seguridad. Esa puerta también quedó cerrada. El jueves, exactamente una semana después de Acción de Gracias, recibí un correo electrónico de un despacho de abogados en Pensilvania. Asunto familiar urgente. Lo abrí. El mensaje era de Mark Reynolds, abogado representante de mi madre. Solicitaba una reunión para discutir arreglos financieros y obligaciones familiares. Afirmaba que yo tenía el deber legal de apoyar económicamente a mi familia y mencionaba posibles acciones legales si no reanudaba los pagos. Leí el correo 2 veces. Luego me reí. En voz alta. ¿Solo? Abrí una respuesta. Adjunté la hoja de cálculo. Adjunté los registros hipotecarios. Y empecé a escribir. Adjunté las publicaciones de Instagram de Ethan y redacté el correo con calma, midiendo cada palabra. Escribí. Señor Mark Reynolds, no existe ninguna obligación legal de mi parte para mantener económicamente a familiares adultos. Tengo 37 años. Mi madre tiene 64, es propietaria de su vivienda y no depende legalmente de mí. Mi hermano tiene 32 años y vive sin pagar alquiler. En los documentos adjuntos se detalla que, durante 6 años, he aportado de manera voluntaria más de $214,000 en apoyo económico, mientras se me solicitaban cerca de $600 mensuales adicionales. Este apoyo queda oficialmente finalizado. Solicito que no se me contacte nuevamente. Envié el mensaje sin titubear. 30 minutos después llegó la respuesta. Breve. Directa. Profesional. El punto ha sido comprendido. Esta oficina no continuará con el caso. Sonreí levemente. Pero sabía que aquello no había terminado. Solo era el comienzo. Para diciembre, las consecuencias reales empezaron a manifestarse una tras otra. Yo observaba todo desde casi 2,800 millas de distancia, viendo cómo el sistema que había sostenido durante años comenzaba a derrumbarse sin mi intervención. La hipoteca quedó impaga durante 2 meses consecutivos. El banco envió un aviso formal de incumplimiento. Mi madre tenía 90 días para regularizar la deuda antes de que se iniciara el proceso de ejecución hipotecaria. La llamada llegó desde el teléfono de tía Linda. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Estaba llorando. Dijo que el banco iba a quedarse con la casa. Dijo que Ethan no tenía a dónde ir. Dijo que yo estaba destruyendo a la familia. No dijo que estuviera arrepentida. No pidió perdón. Luego vinieron los servicios. Tras un solo pago omitido, cortaron la electricidad y el gas. Mi madre tuvo que abrir nuevas cuentas a su nombre y pagar depósitos que no tenía. Terminó pidiéndole dinero prestado a tía Linda. Después se venció el seguro del auto. Ethan fue detenido por una luz trasera rota y recibió una multa por conducir sin seguro. $500. Las plataformas de streaming parecían un detalle menor, pero al parecer lo afectaron más de lo que esperaba. Ethan empezó a quejarse constantemente. Publicó en Instagram sobre familias falsas, sobre personas que te abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. No mencionó mi nombre, pero los comentarios de sus amigos eran claros, todos coincidían en que la familia debía mantenerse unida. Tomé capturas de pantalla. Pensé, por un momento, en responder públicamente. En subir mi hoja de cálculo. En mostrar cifras, fechas, transferencias. En exponer quién sostuvo a quién durante años. Pero no lo hice. No necesitaba demostrar nada. Mi venganza no era pública. Era silenciosa. Y consistía simplemente en vivir sin ellos. El grupo familiar, que había silenciado pero nunca abandonado, era un caos constante. Mensajes todos los días. Tía Linda intentando mediar. Tío Robert diciendo que yo había ido demasiado lejos. Ashley permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, aunque de vez en cuando intervenía pidiendo calma. Ethan me insultaba. Cobarde. Egoísta. Desalmado. Mi madre enviaba mensajes largos, párrafos enteros. Hablaba de lo difícil que había sido criarnos después de la muerte de papá. De todo lo que había sacrificado. De que nunca pidió nada a cambio. De lo decepcionado que estaría él de mí. Eso último casi logró que respondiera. Casi. Pero entonces recordé los sobres. Las risas. Supongo que tú no cuentas. Y guardé silencio. A mediados de diciembre, Ethan se desesperó. Me escribió desde un número que no reconocí,
Seguramente el teléfono de algún amigo. Michael, ganaste. Está bien, ya entendí. Mamá está a punto de perder la casa. Solo ayúdanos con la hipoteca hasta que pueda resolver algo. Por favor. Miré el mensaje durante varios minutos. Respondí con una sola frase. ¿6 años, Ethan? Ayudé durante 6 años. Ahora resuélvelo tú. Bloqueé ese número también. La Navidad pasó. La pasé solo, en Seattle. Cociné una pechuga pequeña de pavo, vi películas, salí a caminar bajo la lluvia fría. Fue la Navidad más tranquila que había tenido en más de una década. En la víspera de Año Nuevo, llegó un correo de mi madre. El asunto decía, lo siento. Lo abrí. Michael, lo siento. Debí darte un sobre. Debí reconocer todo lo que hiciste. Tienes razón. Te dimos por sentado. Ethan también. Todos lo hicimos. Te lo pido como madre. Por favor, ayúdanos. Vamos a perder la casa. Ethan está buscando trabajo de tiempo completo, pero no es fácil. Estoy pensando en vender, pero el mercado está lento y estamos atrasados con los pagos. Te lo ruego. Leí el correo 3 veces. Era la primera vez que lo admitía. La primera vez que decía esas palabras, te dimos por sentado. Redacté una respuesta. La borré. Volví a escribirla. La eliminé otra vez. 4 intentos. Finalmente envié esto. Mamá, agradezco la disculpa, pero una disculpa no borra 6 años. No borra acción de gracias. No borra cada llamada pidiendo dinero, ni todas las veces que nunca llamaste para preguntarme cómo estaba. No soy responsable de arreglar esto. Tú y Ethan son adultos. Encontrarán una solución o no. Pero ya no es mi problema. Espero que lo resuelvan, pero no será conmigo. La envié. No respondió. En marzo supe, por un mensaje de Facebook de tía Linda, que mi madre había vendido la casa. Obtuvo $298,000. Después de saldar la hipoteca, los pagos atrasados y las penalizaciones, le quedaron alrededor de $120,000. Ella y Ethan se mudaron a un pequeño departamento de 2 habitaciones en una zona más económica. Ethan consiguió trabajo de tiempo completo en un almacén. Mi madre empezó a trabajar medio tiempo en un supermercado. Tía Linda dijo que estaban saliendo adelante, apenas, pero lo estaban logrando. No me pidió ayuda. Solo dijo que pensó que debía saberlo. También agregó. Entiendo por qué lo hiciste. No estoy de acuerdo con la forma, pero entiendo el motivo. Agradecí eso. Ethan nunca volvió a contactarme. Revisé su Instagram una vez, en abril. Había borrado todas las publicaciones sobre la familia falsa. Su perfil estaba más tranquilo, menos exhibición, más vida real. Subió una foto con el uniforme del almacén y escribió, trabajo honesto. Los comentarios eran positivos. No sentí nada al verlo. Ni satisfacción. Ni enojo. Solo vacío. En mayo, mi madre envió un último correo. Simple. Lamento no haber sido una mejor madre. Merecías algo mejor. Espero que seas feliz. Lo leí sentado en una cafetería cerca de mi apartamento. Afuera llovía. La gente trabajaba en sus computadoras, leía, seguía con su vida. No respondí. No había nada más que decir. Pensé en el perdón. En si se los debía a ellos o a mí mismo. No tenía una respuesta. Tal vez algún día la tendría. Tal vez no. Pero si sabía algo, ya no estaba enojado. Había pasado gran parte de mi vida intentando ganarme su amor siendo útil, confiable, siendo el que siempre estaba. Pero el amor no se compra pagando cuentas. Se da libremente. Y ellos nunca lo dieron. Así que dejé de intentar ganarlo. Terminé el café sin prisa y guardé el teléfono en el bolsillo. No abrí la computadora de inmediato. Me quedé unos segundos observando el movimiento del lugar, el murmullo constante de conversaciones ajenas, la lluvia golpeando el vidrio con una regularidad casi hipnótica. Todo seguía su curso sin necesitar nada de mí, y por primera vez eso no me inquietó. Tenía trabajo por delante, sí. Responsabilidades reales, elegidas. Planes concretos para los próximos días. Pero no sentía urgencia. Sentía estabilidad. Algo que durante años me había sido ajeno. Pensé en lo mucho que había cambiado mi forma de medir el valor de las cosas. Antes, todo giraba alrededor de lo que podía aportar, de lo que podía sostener, de cuánto podía resistir sin quejarme. Ahora, la balanza era distinta. Ya no me definía por lo que entregaba a otros, sino por lo que decidía conservar para mí. Pagué en la caja, me puse la chaqueta y salí al exterior. El aire frío me despejó la mente. Caminé sin rumbo fijo durante varias cuadras, escuchando el sonido de mis pasos sobre el pavimento húmedo. No había reproches persiguiéndome. No había discusiones pendientes. Tampoco culpa. Solo había espacio.
Comprendí entonces que no todo cierre necesita una reconciliación ni una última palabra. Algunas historias terminan cuando uno deja de cargar con ellas. Y eso, aunque no siempre se siente bien de inmediato, se siente correcto. Seguí caminando, sin mirar atrás, sin revisar el teléfono, sin esperar nada de nadie. No porque hubiera ganado o perdido algo, sino porque ya no estaba atado a esa espera constante de reconocimiento que nunca llegaba. No había rencor. Tampoco celebración. Había claridad. Y con eso bastaba para seguir adelante.